Esto sucedió hace un año, cuando fui a hacer senderismo solo en un parque estatal. Lo estoy escribiendo porque todavía tengo pesadillas al respecto, y mi terapeuta dice que podría ayudarme a sacarlo. No sé si eso es cierto, pero aquí está. La ladera del sendero debió haberse derrumbado en algún momento durante las últimas 2 semanas. Me detuve justo en el borde, donde el chorro de agua de la lluvia había excavado una zanja profunda a través de la tierra compactada, dejando al descubierto las raíces retorcidas de los árboles. Agua turbia todavía se acumulaba en el fondo. Podría retroceder, sumarle 1 hora, tal vez 2, o podría cortar a través de los árboles, ir paralelo al sendero por unos cientos de metros y reincorporarme más allá del daño. Honestamente, sería más rápido simplemente ir por tierra y eliminar la curva cerrada por completo. Probablemente era menos de 1 milla. El bosque aquí era de abetos de Douglas viejos, el follaje tan denso que convertía el mediodía en una penumbra. Había helechos espada por todas partes y montones gruesos de salal entre los árboles, pero parecía que se podía pasar. Revisé mi teléfono por costumbre, sin señal. No la había tenido desde la última carretera contra incendios. Me adentré entre los árboles. El suelo cedió bajo mis botas, blando por la podredumbre y el musgo. El aire húmedo se presionó contra mi rostro, trayendo el olor a descomposición y corteza mojada. Mi respiración era ruidosa, el susurro de mi mochila contra mis hombros. Avancé con cuidado entre los helechos, tratando de mantener una línea recta. La sección derrumbada no podía ser más de 1/4 de milla. Bastante fácil. El sendero desapareció detrás de mí después de 20 metros. No vi la trampa hasta que mi bota ya había atravesado la hojarasca. El chasquido fue mecánico, definitivo. Al principio no entendí. La presión se cerró alrededor de mi pantorrilla. El mundo se inclinó antes de que entendiera por qué, y caí al suelo. Mi mochila se retorció. Las correas se clavaron en mis hombros. Mi visión se oscureció. Lentamente se aclaró. Estaba de espaldas, mirando hacia arriba a través del dosel. Mi pecho trabajaba como si hubiera estado corriendo a toda velocidad. Jadeos cortos y superficiales que no parecían traer suficiente aire. Me obligué a mirar hacia abajo. La trampa era vieja, oxidada y medio enterrada. Las mordazas se habían cerrado justo debajo de mi rodilla. Los dientes de metal atravesaron limpiamente la pernera de mis pantalones. La tela se había desgarrado donde se había presionado contra la carne. La sangre ya estaba empapando el jean, extendiéndose en una mancha oscura. Intenté tirar de mi pierna hacia atrás. La trampa no se movió. El dolor se duplicó y salió de mí un sonido que no reconocí. Mis manos temblaban cuando me agaché para tocar el metal. Las mordazas se habían hundido lo suficiente como para que no pudiera meter los dedos entre el acero y mi pierna. Tiré de los resortes a cada lado, pero estaban fusionados por la corrosión, inmóviles. Me recosté. Traté de pensar. Algo dentro de mi pantorrilla seguía saltando. Cuando cambié mi peso, los huesos crujieron y mi visión se puso blanca por un segundo. La sangre se extendió aún más. Ahora corría hacia mi bota. El calor se extendía hasta los dedos de los pies. No sabía cuánta sangre podía perder. No recordaba si alguna vez lo había sabido. Esperar el rescate.
quedarme quieto, conservar energía, esperar que alguien notara que mi regreso estaba atrasado. Salvo que nadie sabía que me había salido del sendero. Y el sendero mismo veía quizás 3 excursionistas a la semana en esta época del año. Había firmado el registro al inicio del sendero ayer por la mañana. Si alguien encontraba mi auto en unos días, comenzarían una búsqueda, pero primero buscarían a lo largo de la ruta marcada. Podría pasar una semana antes de que alguien se adentrara en esta sección del bosque. Tenía que salir de la trampa. Saqué mi bastón de senderismo del costado de mi mochila. Luego el paracord de la configuración de la bolsa para osos. 30 pies de él y un mosquetón. Pasé el paracord a través del mosquetón y lo enganché al mecanismo de resorte de trampa en el lado derecho. Pasé el otro extremo a través y alrededor del bastón de senderismo. Necesitaría hacer palanca en ambos resortes a la vez para liberar las mordazas, pero si lograba abrir un lado incluso parcialmente, crear un poco de holgura, tal vez el otro lo seguiría. Apoyé el bastón contra una raíz cercana y tiré. La cuerda se tensó. El resorte no se movió. Me reposicioné, apoyé mi pierna sana para hacer palanca y tiré con más fuerza. Mis palmas ardían donde la cuerda se hundía. El bastón se dobló ligeramente. El resorte se dio una fracción de pulgada y luego se detuvo. No era suficiente. Desenvolví la cuerda y probé una configuración diferente. Más vueltas alrededor del bastón para obtener ventaja mecánica. Esta vez, cuando tiré, el resorte se movió. 1/4 de pulgada. Media. Las mordazas se aflojaron. Los dientes se arrastraron a través del músculo mientras se movían. El tejido se desgarró. El borde dentado se enganchó en algo profundo dentro de mi pierna y tiró. El dolor subió disparado hasta mi cadera, bajando hasta mi tobillo. Mi estómago dio un vuelco. Seguí tirando. El resorte se dio otra pulgada. La presión sobre mi pierna disminuyó ligeramente. Los dientes habían perforado la piel y la grasa, hasta la carne debajo. Brotó sangre oscura. Perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, estaba de lado entre las hojas. El bastón se había caído. El resorte había vuelto a su posición original. Mi pierna seguía en la trampa y me quedé allí por un rato. Podrían haber sido 30 segundos. Podrían haber sido 5 minutos. Luego me senté y comencé de nuevo. Esta vez no me detuve cuando el dolor se disparó. Tiré hasta que mis brazos temblaron, hasta que la cuerda mordió surcos profundos en mis palmas. El resorte se movió. El otro lado se dio en respuesta, el metal corroído chirriando. Las mordazas se abrieron. Arrastré mi pierna hacia afuera. Carne vino con ella. Tiras de tejido atrapadas en los dientes, estirándose y desgarrándose mientras mi pantorrilla se liberaba. Vi hueso, fragmentos blancos entre el rojo. Parte de la pernera de mi pantalón se quedó atrás, la tela incrustada en el mecanismo. La trampa se cerró de golpe de nuevo, vacía. La herida se extendía en un círculo completo, pinchazos y laceraciones donde cada diente se había hundido. Los puntos más profundos estaban a cada lado, al frente y atrás, donde las mordazas se habían cerrado. Carne oscura, destrozada.
Más profundo que eso, más allá de la grasa subcutánea, el pálido brillo de mi tibia. La sangre se derramó. Busqué a tientas el botiquín de primeros auxilios. 3 intentos para abrir la cremallera. Almohadillas de gasa, cinta médica, un solo vendaje Ace que no serviría para nada. Puse la gasa contra las heridas, envolviendo toda la pantorrilla. La sangre la empapó inmediatamente. Agregué más. Seguí envolviendo. Usé la cinta para sujetarla. Luego el vendaje sobre eso, apretado lo suficiente como para que mi pie comenzara a hormiguear. No lo suficiente apretado. Seguía sangrando. Me quité el cinturón y lo apreté alrededor de mi muslo, por encima de la rodilla. Tiré de él hasta que el cuero crujió. La hemorragia se ralentizó. Mi bota estaba llena de sangre. Chapoteaba cuando movía mi tobillo. Necesitaba una tablilla, algo para mantener la pierna inmóvil. Miré alrededor y encontré una rama caída de la longitud adecuada y usé el paracord restante para atarla contra mi pantorrilla. La presión me hizo dar arcadas, pero seguí atando nudos hasta que se mantuvo firme. Estaba sudando a pesar del frío. Mi camisa estaba pegada a mi espalda. Miré el bosque a mi alrededor. Traté de ubicarme. Cuando me salí del camino, iba más o menos hacia el noroeste, lo que, en teoría, significaba que el sendero principal debía quedar hacia el noroeste. Pero todo se veía idéntico. Helechos, musgo y troncos de abeto Douglas que se perdían en la sombra. Sin puntos de referencia y sin líneas de visión claras, mi mente nadaba en dolor. No sabía a dónde ir. Elegí una dirección y comencé a arrastrarme. No podía apoyar peso en la pierna. Incluso la idea de intentarlo hacía que mi visión se nublara. Así que me movía sobre mi estómago, usando mis antebrazos para arrastrarme hacia adelante. Mi pierna sana pateaba buscando apoyo, la bota deslizándose a través de la hojarasca. Mi pierna lesionada se enganchaba con todo: raíces, rocas expuestas. La tablilla se movía y los huesos dentro crujían, y tenía que detenerme. Mi mochila se arrastraba detrás de mí, todavía enganchada a mi correa de pecho. Peso muerto. Pero tenía mi agua, mi linterna. No podía dejarla. El suelo del bosque era un desastre de obstáculos. Troncos caídos que tenía que sortear. Parches densos de salal que obligaban a desvíos. Mi chaqueta se enganchaba con espinas. Mis manos se hundían en podredumbre blanda que liberaba el olor a descomposición. Había avanzado quizás 50 metros cuando comenzó la lluvia. Al principio había solo una neblina, apenas más que aire pesado. Luego se hizo más espesa, las gotas golpeando el dosel de arriba, filtrándose a través de las agujas. Y minutos después, mi chaqueta estaba empapada. El agua corría por mi cuello, dentro de mi collar. El suelo se volvió blando debajo de mí, luego fangoso. Seguí moviéndome hacia el noreste. Estaba seguro de que era el noreste. Había una ligera pendiente hacia arriba y la seguí, razonando que el sendero continuaba por la cima de la loma. Cuesta arriba significaba que estaba más cerca. Excepto que, después de otros 100 metros,
La pendiente se niveló y me encontré en un pequeño claro donde un árbol se había caído hace años. El tronco era enorme, medio podrido, cubierto de musgo y hongos. Más allá, el bosque continuaba, idéntico en todas las direcciones. Me detuve. Traté de pensar a pesar del frío y el dolor. Había estado yendo cuesta arriba o cuesta abajo. La pendiente se había sentido ascendente, pero ahora no estaba seguro. Y la lluvia hacía todo resbaladizo, desorientador. Las distancias se estiraban. En algún lugar a mi izquierda, una rama se rompió. Giré la cabeza, pero no vi nada. Solo las líneas verticales de los troncos de los árboles que se desvanecían en el gris. Otro crujido, más cerca esta vez. Luego, un susurro de maleza. Un ciervo probablemente. O un alce. El bosque no estaba vacío, solo que yo había estado demasiado ruidoso antes para darme cuenta. Ahora que me había detenido, ahora que estaba en silencio, los sonidos se filtraron de nuevo. Excepto que no sonaban como animales moviéndose. Contuve la respiración y escuché algo que podría haber sido una voz, a lo lejos. Casi grito de vuelta antes de contenerme. Me eché hacia atrás y revisé el torniquete. Todavía estaba apretado. La gasa debajo estaba empapada, pero la hemorragia se había reducido a un goteo. Comencé a moverme de nuevo. El barro ayudó en algunos aspectos. Era lo suficientemente resbaladizo como para que mi cuerpo se deslizara más fácilmente, mi chaqueta resbalando sobre la superficie. Pero también significaba menos tracción para mi pierna sana. Empujaba y mi bota patinaba, enviándome a deslizarme lateralmente hacia un helecho o una piedra medio enterrada. Mis brazos ardían. Cada tirón hacia adelante requería más esfuerzo que el anterior. Mis hombros sufriendo tirones. La lluvia se intensificó. Se acumulaba en la parte baja de mi espalda. Corría por mis costados. Mis manos estaban entumecidas. Los dedos apenas podían agarrar. Me encontré en distancias cortas. Esa raíz a 5 pies. El espacio entre esos dos árboles. Un objetivo a la vez. En algún lugar arriba, el dosel se adelgazó y vislumbré el cielo. Gris sólido, sin sol para orientarme. La luz era difusa, sin dirección. Revisé mi teléfono. 2:18 p.m. Menos de 2 horas de arrastre y había cubierto quizás un cuarto de milla. A este ritmo, todavía estaría en el bosque cuando llegara la noche. El dolor agudo en mi pierna se había convertido en un latido profundo que nunca cesaba. Me detuve para beber agua. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la botella. La mitad se derramó por mi barbilla. Me obligué a tragar 3 sorbos largos. Luego la tapé y seguí adelante. La maleza se hizo más densa. Las líneas de visión se acortaron. Ahora me arrastraba a través de helechos, cuyas hojas me golpeaban la cara, y tuve que apartarlas para ver más allá de unos pocos pies. Una raíz atrapó mi tablilla y la giró hacia un lado. El hueso se movió. Sentí cómo se desplazaba.
Sentí como los extremos rotos chirriaban entre sí y grité en el barro. Volví a tomar aire. Me había desviado del curso. Ahora iba cuesta abajo. El suelo se inclinaba. Dirección equivocada. Giré a la derecha, tratando de corregir, pero la pendiente se hizo más pronunciada y comencé a deslizarme. Mis dedos arañaron el suelo. No encontraron nada. Aumenté la velocidad. Mi chaqueta resbaladiza por el barro. Y luego el suelo desapareció y caí. La caída fue de solo 2 metros, pero golpeé con fuerza. Primero el hombro, luego la cadera, y finalmente mi pierna lesionada se estrelló contra las rocas en el fondo del barranco. Todo se puso blanco. Estaba acurrucado de lado, ambas manos agarrando mi muslo. No podía respirar. No podía hacer que mis pulmones funcionaran. Mi boca se abría y se cerraba, pero no entraba nada. Luego mi diafragma se liberó y succioné aire. Enormes bocanadas jadeantes que me quemaron la garganta. Me quedé allí. El barranco era estrecho, quizás 3 metros de ancho, obstruido con ramas caídas y agua estancada. Las paredes eran empinadas, arcilla resbaladiza incrustada de piedras. Me había deslizado por el lado este. Encima de mí, el borde parecía imposiblemente lejano. Mi pierna gritaba, dolor fresco y brillante. Algo había empeorado. No quería mirar, pero me obligué a hacerlo. La tablilla se había roto. La rama se había partido por la mitad, las 2 mitades sujetas solo por el envoltorio del paracord. Mi pantorrilla se abultaba entre ellas, hinchada y oscura. La gasa estaba completamente empapada, más roja que blanca. Cerré los ojos. La lluvia continuó. Podía escucharla golpear el agua acumulada a mi alrededor. Un suave chapoteo que habría sido agradable en otras circunstancias. El frío se filtraba a través de mi chaqueta, a través de mi camisa, hasta mi piel. Pensé en quedarme aquí, solo por 1 minuto, el tiempo suficiente para descansar. Podría quedarme aquí, dejar que el musgo me cubriera. Eventualmente encontrarían huesos, tal vez la hebilla del cinturón. Abrí los ojos. A través de la lluvia y la luz gris, vi algo en la dirección de donde venía el agua. Un hueco entre los árboles. El barranco se curvaba y se ensanchaba, y más allá de esa curva, la maleza se hacía más escasa. Conocía ese hueco. Lo había visto desde el sendero hace 2 días. Un claro donde los leñadores habían trabajado décadas atrás. Los tocones aún visibles entre el nuevo crecimiento. El sendero corría a lo largo del borde oeste de ese claro. Así que comencé a arrastrarme de nuevo. El fondo del barranco era el peor terreno hasta ahora. El agua estancada ocultaba la profundidad del barro debajo. 2 veces mi brazo se hundió hasta el codo y tuve que sacarlo con un tirón. Las ramas se clavaban en mi estómago, mis costillas. Mi pierna rota se arrastraba detrás de mí, la tablilla enganchada con cada obstáculo. Me moví por incrementos, 15 centímetros, 30, descansar, otros 30. Mi respiración se había vuelto superficial. Parecía que no podía tomar suficiente aire y mi corazón golpeaba contra mi esternón.
El hueco en los árboles no se acercaba. Me arrastré durante lo que pareció una hora y se mantuvo a la misma distancia, fijo e inalcanzable. Eso no era posible. Me estaba moviendo. Me detuve y puse mi frente contra el suelo. El barro estaba frío. Olía a hierro y a podrido. Cuando volví a mirar hacia arriba, el hueco se había movido. Más cerca ahora, tal vez 50 metros. Seguí adelante. El barranco se ensanchó. Las paredes bajaron. Pasé un tocón. La madera era blanda y negra por la descomposición y lo reconocí. Había visto este tocón. Estaba seguro de ello. Luego estaba en el claro. El dosel se abrió sobre mi cabeza. La lluvia caía directamente, ya no filtrada a través de agujas y ramas. La luz era gris y plana. La línea de árboles lejana estaba quizás a 200 metros a través del suelo abierto. Y allí, apenas visible a través de la lluvia, un poste de madera. Marcador de sendero. Mis brazos cedieron. Yací en el barro con la cara girada hacia un lado, mirando el poste. Madera desgastada con una marca blanca descolorida. Empecé a arrastrarme de nuevo. El claro estaba menos cubierto de maleza que el bosque, pero el suelo era irregular, lleno de depresiones ocultas donde mi peso caía repentinamente y mi pierna se torcía. Cada vez que sucedía, el dolor se disparaba y mi visión se reducía. Ahora estaba temblando, temblores de cuerpo completo que no podía controlar. Mis dientes castañeteaban. Iba a morir a 50 metros del sendero. La idea me hizo reír. Un sonido húmedo y áspero se convirtió en tos. Me arrastré. El marcador de sendero se definió a medida que me acercaba. 1,20 m de alto. La marca blanca astillada y desgastada, pero inconfundible. Más allá estaba el sendero mismo, una delgada línea de tierra compactada que cortaba la maleza. Mis brazos estaban más allá de arder ahora. Se sentían distantes y mecánicos. Mi pierna sana había dejado de responder correctamente. Cuando intentaba impulsarme, solo fallaba. Algo crujió en la línea de árboles a mi derecha. Giré la cabeza. Un abeto Douglas se movió, pero no había viento. La lluvia caía directamente. Observé el árbol durante un largo rato, esperando a que se moviera de nuevo. No lo hizo. Finalmente, mi mano tocó el poste. Madera áspera bajo mi palma, sólida y real. Me arrastré junto a él y hacia el sendero. El suelo era más duro aquí, tierra compactada en lugar de barro. Me acosté de espaldas y miré el cielo. La lluvia golpeó mi cara, corrió hacia mis ojos. La luz estaba desvaneciendo. El gris cambiaba hacia la oscuridad. En otra hora no podría ver. El inicio del sendero estaba al norte, 3 kilómetros, o tal vez 5. Había hecho mejor tiempo al entrar, pero en ese entonces estaba caminando y completo. No podía arrastrarme 5 kilómetros. Lo sabía con absoluta certeza. Mi cuerpo no tenía nada más que dar. Pero el sendero significaba gente. No hoy, y probablemente no mañana, pero eventualmente
Alguien pasaría. Me encontrarían. Bueno, solo si duraba lo suficiente. Me giré sobre mi estómago y seguí avanzando. El sendero facilitaba las cosas, sin raíces que sortear, sin desniveles ocultos, solo un camino despejado hacia adelante. Mi visión seguía nublándose, los bordes se oscurecían. Parpadeaba y me encontraba 10 metros más adelante, sin recordar haber cubierto la distancia. Mi pierna lesionada se había adormecido por debajo de la rodilla. No sabía si eso era bueno o malo. Tal vez había dejado el torniquete demasiado apretado. Tal vez los nervios simplemente se habían ido. No tenía la energía para comprobarlo. El temblor había empeorado. Mi mandíbula me dolía de apretarla contra el castañeteo. En algún lugar adelante, escuché un motor. Un camión tal vez, o un coche con un silenciador defectuoso. El inicio del sendero tenía una pequeña zona de aparcamiento. Lote de grava, espacio para 5 o 6 vehículos. Había dejado mi auto allí. Si pudiera llegar al estacionamiento, incluso si no había nadie, podría entrar en el auto, encender la calefacción, pedir ayuda una vez que tuviera señal. El sonido del motor se desvaneció. Me arrastré más rápido, mis brazos tirando y mi pierna sana impulsando. El sendero se curvó y lo seguí, manteniéndome en el centro donde el suelo era más uniforme. Mis manos estaban destrozadas, palmas desgarradas y sangrando por el paracord de antes, por las rocas y raíces, y 7 horas de arrastrarme por el suelo del bosque. No me dolían, nada dolía excepto mi pierna. La lluvia se detuvo. Al principio no me di cuenta. Luego caí en cuenta de que mi cara estaba seca. El golpeteo de las gotas en mi chaqueta habían desaparecido. Miré hacia arriba. Las nubes todavía estaban allí, pero la lluvia había pasado. La temperatura bajó aún más. Necesitaba conservar energía, pero mi cuerpo no escuchaba. Los temblores me recorrían en oleadas. El sendero descendió a una pequeña depresión y luego se elevó. En la cima de la elevación, la luz brillaba a través de los árboles. No era luz del día, era amarilla y artificial. Luz de calle, luz adelante. La lámpara solar en el inicio del sendero, amarilla contra los árboles. Los últimos 100 metros tardaron una eternidad. El sendero subía gradualmente y mis brazos apenas tenían la fuerza para arrastrarme cuesta arriba. Me movía unos metros y me detenía. Esperaba que mi visión se aclarara y luego me movía de nuevo. La luz se hizo más brillante. Ahora podía distinguir árboles individuales, el borde del estacionamiento, la forma cuadrada del kiosco de información. El estacionamiento estaba vacío. No había autos, solo grava y el kiosco de madera y la lámpara solar que proyectaba su círculo amarillo sobre el suelo. Mi coche no estaba. Me quedé mirando el espacio vacío donde pensé que lo había dejado. Tal vez había aparcado en otro inicio de sendero y me había confundido. Me di cuenta de que estaba entrando en estado de shock. Me arrastré más allá del letrero del sendero, hacia la grava. Las piedras se clavaban en mis codos. Mi pierna se arrastraba detrás de mí.
La tablilla rota raspaba. La lámpara zumbaba sobre mí. Podía oírla claramente ahora que estaba fuera del bosque. Un zumbido eléctrico constante. Más allá del estacionamiento estaba la carretera de acceso. Un solo carril mal mantenido. Conectaba con la carretera principal unos 5 kilómetros al norte. Durante el día habría tráfico, camiones madereros, el turista ocasional. Pero ya eran más de las 7. Oscuridad total en una hora. Me arrastré hasta el borde de la carretera y me detuve. Asfalto bajo mis manos, liso y plano. Presioné mi mejilla contra él y cerré los ojos. No me desmayé. Permanecí consciente del frío y el dolor y de cómo mi pulso se sentía débil y distante. Pero no podía moverme. Mis brazos habían terminado. Mi pierna sana ya no respondía del todo. Solo me quedé allí y escuché. El bosque detrás de mí estaba en silencio, sin viento, sin sonidos de animales, solo ese zumbido eléctrico de la lámpara y mi propia respiración. El tiempo pasó. No estaba seguro de cuánto, hasta que escuché algo de nuevo, débil al principio, y luego un retumbo bajo desde el norte. Abrí los ojos. Los faros aparecieron alrededor de la curva, tal vez a media milla de la carretera. 2 haces blancos cortando el crepúsculo. El sonido del motor se hizo más fuerte. Traté de levantar mi brazo. Logré hacerlo solo por unos pocos centímetros del suelo antes de que cayera de nuevo. El vehículo estaba más cerca ahora, 1/4 de milla. Era una camioneta, de chasis alto, moviéndose lento en el camino áspero. Abrí la boca. Mi garganta estaba irritada y tensa. El sonido que salió fue apenas un jadeo. La camioneta siguió viniendo. Lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez. Un grito ronco que me desgarró las cuerdas vocales. Los faros me barrieron, atrapándome tendido a medias sobre el asfalto. La chaqueta estaba cubierta de barro y mi pierna destrozada. Los frenos de la camioneta chirriaron. Se detuvo a 6 metros de distancia, con el motor al ralentí. La puerta del conductor se abrió y alguien salió. No pude ver detalles, solo una silueta contra los faros, luego pasos en la grava. Y de repente... ¡Jesucristo! Traté de responder, pero no salió nada. Luego sentí manos en mi hombro y mi brazo. La persona seguía hablando. Algo sobre una ambulancia, sobre mantenerme despierto. Escuché el pitido de un teléfono. Números siendo presionados. Sí, necesito servicios de emergencia. Estoy en la carretera forestal 38, justo después del inicio del sendero. Tengo a un hombre aquí. Está en muy mal estado. Parece que su pierna está... Sí, está consciente. Apenas. La voz se alejó, todavía hablando. Escuché la puerta de la camioneta abrirse y el susurro de la tela. Luego la persona regresó, cubriéndome con algo. Una manta. Vienen en camino. 10 minutos, tal vez 15. Tienes que resistir, dijo la voz. Como pude,
logré asentir. La persona se quedó a mi lado. Podía escucharlo respirar. Más allá del estacionamiento, el bosque estaba oscuro, pero la manta era cálida y yo seguía vivo. Pasé 8 días en el hospital. Tuvieron que hacerme 3 cirugías para limpiar la herida y reparar lo que pudieron. El hueso estaba gravemente fracturado. El daño muscular fue extenso. El daño nervioso, peor. Todavía camino con cojera. Mi pantorrilla es ahora en su mayoría tejido cicatricial, adormecida en algunas partes, hipersensible en otras. Ya no puedo correr. Los guardabosques se regresaron y encontraron la trampa. Era antigua, probablemente de los años 30 o 40, cuando la gente todavía cazaba con trampas en esa zona. Ahora es ilegal y debería haber sido retirada hace décadas, pero no lo fue. Simplemente estaba allí debajo de las hojas, esperando. Verificaron la situación de mi auto. Resultó que sí había aparcado en el inicio del sendero. Un guardabosques le había puesto una multa por un permiso de acceso caducado y lo había mandado a remolcar. Me reí cuando me lo contaron. No pude evitarlo. Llevaba más de un año con la intención de renovarlo y seguía olvidándolo. El hombre que me encontró era un leñador que regresaba a casa después de un turno nocturno. Estuvo en el lugar correcto, en el momento justo. Los médicos dijeron que si hubiera estado allí una hora más, probablemente me habría desangrado o habría entrado en shock total. A veces todavía sueño que me arrastro. Me despierto y mis brazos se están moviendo, tirando de las sábanas. Y por un segundo vuelvo a estar en ese bosque con la lluvia cayendo y sin tener idea de en qué dirección voy. Recuerden que